Soy militar de oficio, desde que era niño, siempre fue mi sueño ingresar en el ejército, aunque una vez que estuve dentro, supe que no todo sería como en las películas. Existe cierta desigualdad de género a la hora de ingresar, a los hombres nos toca siempre entrar, desde soldado raso, en cambio a las mujeres se les respeta cierto nivel de grado académico, por ejemplo, tengo una compañera que acaba de entrar como soldado oficinista, gracias a que es licenciada en administración. En fin, yo no tuve otra oportunidad para estudiar, de no haber sido por el mismo ejército. Vengo de una familia pobre, crecí en un barrio marginado en Guadalajara, así que fue una manera en que pude resolverme un futuro, tanto académico como profesional. A la fecha me encuentro estudiando, pero eso es otra historia. Los primeros años en que ingresé al ejército, solo me asignaban en pequeñas compañías, que estaban encargadas de reforestar el campo y reparar carreteras. Fue precisamente durante mi primera misión de mayor seriedad, que tuve un primer encuentro con lo paranormal. El nombre de mi compañía me lo reservo, pues pudiera entrar en problemas si se llega a saber que yo envié este relato. Se nos asignó visitar un edificio antiguo, que fue utilizado como prisión, el lugar estaba abandonado. Fue una misión de reconocimiento. Se nos ordenó ser muy sigilosos, pues se decía que aquel lugar estaba siendo utilizado como bodega y narcolaboratorio, aunque la información no estaba confirmada aún. Así pues, nuestra misión era encontrar cualquier evidencia y a partir de ello, podríamos llamar a más elementos y asegurar la zona. Esto fue en el norte del país, exactamente en Durango, en una planicie desértica, rodeada de algunos cerros. Acampamos en una ladera, muy cerca de la planicie en la que se encontraba el edificio, comenzamos a investigar el perímetro, utilizando nuestros binoculares, no encontramos rastro alguno de vehículos en toda la zona, de hecho el lugar se veía muy abandonado. El acceso era algo difícil, por lo que, si hubiera algunos sicarios, sería fácil emboscarlos, la construcción se trataba de 3 edificios redondos, conectados entre sí, por angostos pasillos. Hablamos a nuestra base, pidiendo autorización de arribar a la zona, se nos concedió acercarnos, en vista de que no existía actividad de personas en la zona. Llegando al lugar, bajamos de los vehículos. El sitio se veía que colapsaría en cualquier momento, encendimos lámparas, aunque aún estaba el sol en todo su esplendor, enseguida ingresamos al edificio por la puerta principal, siempre con los rifles en mano, pues aunque hasta el momento no habíamos visto nada extraño, aún existía la incertidumbre de que nos encontráramos a algún sujeto armado y nos complicara el día. El ala de entrada mostraba varias rejas, parecía que en otro tiempo, cumplía la función de un tipo de filtro para las personas que fueran a ingresar, según supe, el sitio fue utilizado un tiempo como asilo para enfermos, aunque yo lo dudo, pues su aspecto era tal cual debería lucir un reclusorio. Fue fácil cruzar las rejas y alambrados del ala principal, pues estos se encontraban sueltos y oxidados, las retiramos, intentando hacer el menor ruido posible. Ingresamos por el arco de entrada a la primera sección de los 3 edificios, de inmediato, comenzamos a revisar las primeras habitaciones, que creo, funcionaron alguna vez como oficinas, pues aún se podían ver algunos escritorios y las estructuras metálicas de varias sillas. Otra de esa habitación, parecía haber sido parte de una enfermería, pues algunos de los muebles, aún poseían el símbolo de la Cruz Roja, además de que el piso estaba atiborrado de frascos de vidrio con algunas etiquetas, parecían medicamentos. En esa sala de enfermería, fue que me percaté de ciertos símbolos en las paredes. Algunos estaban ya muy tenues, parecían haber sido pintados con un spray rojo, adentrándonos más, vimos otros signos, hechos con excrementos. Estas últimas marcas nos dieron la prueba de que alguien estaba allí, pues eran frescas, el olor lo decía todo. Los símbolos eran algo parecido a una estrella de 5 puntas invertida, con otras marcas pequeñas sin forma en cada esquina. Yo me quedé pensando, en qué tipo de persona sería capaz de realizar este tipo de marcas, no estaría nada bien de la mente, eso es seguro. Un soldado de la compañía dijo, que esos símbolos eran por prácticas de brujería y satanismo. Recordé un artículo acerca de que en Guadalajara, un tiempo amanecieron cruces hechas con excrementos en las calles, también leí otras notas, acerca de narcos que practicaban la santería y el satanismo, mezclaban creencias católicas, con este tipo de prácticas oscuras. Les comuniqué esto a mi sargento segundo, que venía junto con nosotros, en la compañía. Él me dijo que estaba informado sobre este tema, así que deberíamos marchar con más cautela, pues era probable que los delincuentes se encontraran escondidos en cualquier parte del reclusorio. También me contó, que en otra ocasión le tocó enfrentarse a este tipo de personas, que suelen ser muy agresivas.
Continuamos caminando, dentro de la enfermería, esta sala se conectaba con la siguiente por un corredor, que había sido cerrado con la ayuda de unos estantes de un metal oxidado. Removimos los estantes, intentando hacer el menor ruido posible. Cuando atravesamos el angosto pasillo, nos encontramos con una sala muy oscura. Las habitaciones anteriores estaban iluminadas por sus grandes ventanales, pero esta se encontraba tapiada en su totalidad. Encendimos nuevamente nuestras linternas. El piso estaba lleno de basura, lo que nos indicaba que efectivamente alguien estaba viviendo en el presidio. Iluminamos los muros, dejando al descubierto más marcas y hasta un dibujo, hecho con quemaduras de carbón. Era la imagen de un cuerpo femenino desnudo, con una cabeza negra con forma de estrella. A su lado estaba también el dibujo de la cabeza de un carnero. Aquella persona que los hubiera dibujado tenía un talento muy siniestro. El lugar olía igual que una fosa séptica. Esto era porque el piso estaba lleno de excrementos. Empezamos a iluminar en derredor, para ver si el lugar contaba con una puerta directo al pasillo, pero no vimos nada. Del otro lado el muro estaba completamente cerrado con ladrillos. No vi ni siquiera alguna marca en donde hubiera estado la base de una puerta. Regresamos por el pasillo hacia la otra habitación y continuamos por el corredor. El corredor continuaba hacia ambos lados por toda la circunferencia del edificio, también al frente hacia un patio central. No pudimos salir al patio de allí, pues estaba enrejado y a diferencia de las rejas de la entrada, esta aún se encontraba muy maciza. Si quisiéramos forzarla, haríamos muchísimo ruido y perderíamos la ventaja del sigilo. Nos dividimos en dos partes, unos tomaron el camino a la derecha y otros tomamos el camino de la izquierda. Continuamos revisando algunas celdas. Cuando llegamos a la sexta, por unos segundos se nos reveló un espectro. Primero escuchamos unos gemidos de dolor, enseguida apareció aquel espectro, que aún hoy en día no logro borrar de mi mente. Parecía un hombre completamente blanco, de rodillas, se cubría con una pequeña manta de lana, y le faltaba un pedazo de la cabeza. El espectro lloraba y gemía, manteniendo la cabeza hacia abajo. De repente, pareció que se percató de nuestra presencia, levantó la cabeza y pudimos ver sus ojos, que eran completamente negros. Produjo un sonido que nos lastimó los oídos y después desapareció. Aunque estábamos muy asustados, no le quisimos llamar al sargento, que se encontraba revisando otra zona, con el segundo grupo, pues este tipo de informe sería considerado ridículo. Intentamos fingir que no ocurrió nada, y continuamos revisando la celda. Justo en el lugar donde vimos la aparición, encontramos la cabeza de una estatua. Parecía San Judas Tadeo, solo que le clavaron unas varillas en los ojos, y deformaron su gesto con un plumón. Aquello lucía muy desagradable, daba la apariencia de estarse burlando de lo divino. En este punto yo me imaginé que quizás los que estaban viviendo en aquella prisión abandonada, más que narcos, serían miembros de alguna secta satánica o algo así. Salimos de la celda y proseguimos nuestra marcha por toda la planta baja. De repente nos llamaron por el radio. El otro grupo nos informaba que habían encontrado un cuerpo y una cabeza humana dentro de una celda. Subimos las escaleras, perdiendo nuestro sigilo. Desde la llamada por radio, resonaba el eco en el recinto. Ya no nos importaba, pues, si hubiera alguien armado, ya hubiera aparecido. Llegamos junto al grupo, entramos en la celda. Efectivamente, había un cuerpo y una cabeza, pero no eran reales, eran unos maniquíes muy bien hechos. El cuerpo estaba acostado en una plancha de concreto, que quizás fue utilizada como cama en otros tiempos, y la cabeza colgaba de un enorme crucifijo de metal. La imagen era tan desagradable, como la cabeza del santo que encontramos abajo. También identificamos una Biblia justo debajo de donde colgaba la cabeza. Nos pusimos a hojear el libro. En ciertas páginas, le habían escrito groserías y símbolos extraños con un marcador, todo a modo de burla. Preferimos desechar el libro. Como el recinto era muy grande, y aún no terminábamos ni de cubrir el primer cuadrante, el sargento nos dividió en 3 grupos más pequeños, cada uno iría a diferente edificio. Tendríamos 40 minutos para revisar la zona, y al final nos encontraríamos en la enfermería. Yo fui asignado al grupo, que tocó cubrir el tercer edificio, que era el más grande. Aquel lugar, supongo, era donde tenían a los reos más peligrosos, pues este contaba con una EN. El sitio transmitía un sentimiento de vacío, tan profundo, que era difícil concentrarse. Recuerdo que no noté ciertas voces y pisadas, hasta que el cabo, que quedó al mando de nuestro grupo, nos ordenó parar y guardar silencio, para escuchar. Escuché cómo corrían en el módulo superior, también varias risas y voces extrañas. Rápidamente, corrimos a ver de quiénes eran esas risas.
Justo cuando llegamos a ese nivel, una reja se cerró con violencia. Intentamos meternos, pero el mecanismo de la cerradura aún estaba activo, cosa que nos impidió el ingreso. Iluminamos dentro del cubículo, el sitio estaba completamente vacío. Continuamos revisando el resto del lugar, y se llegó el turno de ir en dirección de la torreta. No quisimos subir, pues la construcción se veía muy frágil. En la base, notamos que estaba una puerta a nivel del suelo. De repente apareció una rata y se puso encima de ella, después otra y otra, hasta quedar totalmente cubierta por esos asquerosos roedores. Los animales comenzaron a pararse en dos patas, como si nos quisieran retar. Uno de mis compañeros le soltó una patada a una. Las ratas se nos echaron encima, algo raro, pues, lo natural, era que corrieran a esconderse. Tuvimos que dispararles y pisotearlas. Al final solo quedaron un par, que salieron corriendo. Uno de los soldados nos dijo en voz alta que cuando las ratas se reunían en grupo, era símbolo de Satanás. Forzamos la escotilla, y vimos que debajo estaban unas escaleras, bajamos por ellas, hasta llegar a un túnel, que nos llevó hasta el patio. Justo allí, escuchamos que alguien nos llamaba en voz baja. Seguimos la voz y llegamos hasta una especie de reja, que conectaba a una antigua cañería. Iluminamos la reja, entonces vimos a una persona en muy mal estado dentro. Nos pedía ayuda. Forzamos la reja, y sacamos a aquella persona. Era un hombre joven, en extrema desnutrición, llevaba varias cicatrices horribles en todo el cuerpo.